Esperemos que comience a grabar. Bueno, ya todos vieron en proyecto E, el parcial va a ser la próxima clase, entonces vamos a hacer un parcial muy sencillo, muy simple. Ya creo que hicimos una tarea y uno he revisado esa tarea de metodología. No, creo que van dos tareas de metodología. No estoy seguro, tengo que revisar. Cuando revise la carpeta sabré. Van ciertas tareas de metodología que no he revisado. Y bueno, el parcial lo que va a hacer es bastante simple. Va a ser un parcial como otros que se han hecho, que es de... No me gusta decirle falso verdadero porque no es falso verdadero, ¿no? Pero es como un falso verdadero. Dos o tres enunciados y les pregunto cuál de estas cosas que se está diciendo es falsa, cuál de estas cosas que se está diciendo es cierta. Estamos apenas comenzando. A partir de la próxima semana es que ya nos meteríamos como en cosas más terrenales y dejaríamos un poco la teoría de lado. Entonces, por ahora es más como confirmar algunas ideas, que es una investigación descriptiva y ese tipo de cosas bastante simples. Pues qué es el método cualitativo, qué es el método cuantitativo, de pronto un poquito más de ¿qué les digo? Qué es inductivo, qué es deductivo, algo muy simple para comenzar, ¿no? Les decía lo del chat era solamente de broma, pero cuando Juliana, creo que fue Juliana la que me preguntó si había o no había clase, pues ahí sí tocó dejar la broma de lado para que no se fueran a confundir y creer que hoy no tenemos clase, hoy sí tenemos clase. Entonces me dan un segundo en lo que descargo esto acá y comenzamos. ¿Cómo va la semana de parciales? Lo de siempre, usted sabe, estresante. Bien, Ustedes quejándose y realmente todo súper fácil, ¿a eso te refieres? No lo sé, tú dime. Te lo estoy diciendo. Oye, ¿tú con qué permiso me tuteas? ¿Qué atrevido? No, mentira. Bue- No, mentiras. Bueno, pues para el día de mañana espero los que me hayan enviado lo del videito de epistemología, los que no, pues ni modo. Bueno, la clase pasada estuvimos hablando un poquito de lo que era investigación cualitativa. Hoy vamos a seguir un poco en esa misma línea, pero vamos a hablar también de la cuantitativa. Y yo preferiría iniciar hablando de la cuantitativa por unas razones histórico-lineales, ¿no? De entrada, quiero aclarar, por decirlo de alguna manera, que la investigación cuantitativa es un poco difícil en nuestro campo, ¿no? Eso no significa que no podamos hacer trabajos porcentuales ni nada de eso. Nosotros podemos hacer todo eso. Lo que pasa es que... me están llamando, lo siento. Voy a ignorar la llamada. Si vuelve a sonar, contesto, porque es de la universidad. Pero profesor, voy a lo ignorar. escucho entrecortado. ¿Todos me escuchan entrecortado? No, No. Ok, mira la señal, Isabela, de pronto estás un poquito distante acércate a tu Wi-Fi, debe ser eso. Bueno, ya se cayó la llamada. Bueno, les venía diciendo que nosotros podemos hacer investigación cuantitativa en ciencias sociales. No es que no se pueda, pero no podemos centrarnos de la misma manera en la que se centra un científico de investigación cuantitativa, de ciencia como la física, la biología y etcétera, ¿no? Sí se puede, en algunos estudios se pueden, pero a veces no tienen todo el valor o no ofrecen las conclusiones de forma objetiva. Deben estarse preguntando, pero y entonces cuando yo he visto investigaciones que tienen porcentajes, eso y es de la sociedad, es de temas sociales, que puede ser comunicación, lingüística, o bueno, lingüística, no, la lingüística la sacamos de ahí, pero pueden ser investigación, que pueden ser, ¿qué les digo? Comunicación, perdón, que puede ser psicología, que puede ser sociología, no son, no sirven, no funcionan porque utilizan números. Bueno, vamos por partes. Hay dos enfoques, cualitativo y cuantitativo. Generalmente el enfoque con el que nos embarcamos nosotros es el cualitativo.
el cuantitativo, por ciertas razones, no nos resulta tan fácil de manejar. Ahora, ¿podemos hacer trabajo cuantitativo? Sí podemos, pero siempre tenemos que recordar que estamos trabajando con personas y hay que tratar de tener una parte cualitativa. Dicho todo eso, vamos a hablar un poco de lo cuantitativo para ir viendo, y quiero que ustedes mismos vayan pensando, aunque ya esa fue una lectura que hicieron, ¿ya está? Quiero que ustedes mismos vayan pensando y me vayan diciendo cuáles podrían ser, a medida que vamos avanzando, las posibles razones que puedan tener esos aspectos del enfoque cuantitativo. La vez pasada hablamos del cuantitativo. Entonces, ahora, dicho lo anterior, vamos a retomar cada enfoque en un orden histórico. Primero nos vamos a ir con el cualitativo, con el cuantitativo y luego con el cualitativo. La clase pasada estuvimos viendo algunas características muy generales del cualitativo. Hoy vamos a retomar unas ideas de esto, unas ideas nada más, para aclarar algunos asuntos, pero antes de retomar esas ideas, vamos primero a mirar el cuantitativo, porque quiero verlo desde una perspectiva histórica, es decir, cómo históricamente primero se da uno y luego el otro. ¿Sí? Déjame mirar a ver quién, si me escribieron algo aquí. Ya que dejé caer la llamada. Muchacha, tú perdiste el corte. Bien, entonces comenzamos con el enfoque cuantitativo, ¿no? Ustedes leyeron sobre el enfoque cuantitativo en la lectura que yo les dejé, ¿cierto? ¿Hola? Sí, profe. Bien. Dicho eso, pudieron notar que hay como unas características muy generales del enfoque cuantitativo. Mucha gente cree que hacer cuantitativo es simplemente tomar una calculadora y sacar cálculos. Sí, eso es hacer el enfoque, eso es utilizar el enfoque cuantitativo, pero es un poco más que eso, ¿no? Hay unas ventajas que el enfoque cualitativo nos ofrece a nosotros que no nos ofrece el cuantitativo. Ahora, a veces hacemos investigaciones y no les creemos esas ventajas del enfoque cualitativo o no las tenemos en cuenta, pero eso es otra cosa. O sea, que uno no siga esas ventajas es otra cosa, ¿no? Entonces, para comenzar, hay que entender que el enfoque cuantitativo es lineal, ¿no? ¿Qué quiero decir con que es lineal? Uno comienza por el principio y termina al final. ¡Ah! ¡Qué sorpresa! No, no es una sorpresa ni es un chiste. Es que realmente es así. No es fácil o no se puede. Deme un segundo, me focalizo. Bueno, no es fácil o no se puede realizar una investigación de corte cuantitativo si no seguimos la línea de cómo hacer la investigación. Cada que hacemos una investigación hay un conjunto de pasos, ¿no? Planteamos un problema, damos unos objetivos, decimos unas conclusiones y demás. Por ejemplo, vamos a mirar acá. Descargas, hace una semana, miremos donde diga pobreza. Pobreza. Ok, creo que ya lo pasé. Denme un segundo, estoy buscando un documento que pensaba mostrarles para ver algo de lo que estoy hablando, ¿no? Pero creo que me fui lejos. Bueno, el punto es que cuando vemos una investigación de corte cualitativa o cuantitativa, vemos como un orden en que las cosas se presentaron o se dieron, pero no siempre ese orden se dio de la manera en la que se está leyendo. En el trabajo de grado, por ejemplo, de un conjunto de estudiantes de la UNIVAC, Iván Jiménez y Juan Martínez, que presentaron su trabajo hace unos días, hace ya unas semanas, nosotros vemos todo lo que se desarrolla y cuando llegamos al índice, nos damos cuenta que primero ellos hicieron una introducción, un planteamiento de problema, no importa si no tienen claro qué es eso, de pronto lo tienen claro porque lo vieron con Credit, pero no importa si no lo tienen claro, una descripción del problema, una pregunta problema, luego siguió una justificación, unos objetivos, un marco teórico, un marco metodológico y unos resultados, no, unos análisis de unos resultados y unas conclusiones.
Así se organiza una investigación. El verdadero asunto es si uno tiene que hacer esto en este orden o uno se puede ir saltando cosas y luego va resolviendo en la marcha. En la investigación cualitativa, y eso lo discutimos en un momento después, sí se puede. En la investigación cuantitativa, no. En la investigación cuantitativa arrancamos por el principio y terminamos por el final. No es nada raro que en una investigación cualitativa, por ejemplo, uno arranque por el objetivo, luego uno se vaya al marco teórico, luego uno se vaya después al planteamiento del problema, luego uno se vaya después al marco metodológico, luego uno se vaya a los resultados, luego uno se vaya a las conclusiones y luego después uno se vaya a la introducción. O sea, no es raro que uno vaya saltando, 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 saltando. Eso es una ventaja que nos ofrece. ¿Por qué? Simple, porque cuando trabajamos con el enfoque cualitativo, generalmente estamos trabajando con personas y las personas varían. En el enfoque cuantitativo, trabajemos con personas o trabajemos con animales o trabajemos con aspectos físicos como energía, gravedad, fuerza, etcétera, etcétera, generalmente se inicia por la introducción, un planteamiento y se sigue un orden. Todos estos componentes, no importa si ustedes no saben qué significan, eso no importa en este momento. De hecho, para eso está la clase de anteproyecto el próximo semestre. Pero podemos retomarlos en un momento, podemos hablar un poco de qué implica cada uno. Y cada cosa se va. Cuando terminamos esto, sigue la siguiente, sigue la siguiente, sigue la siguiente. Entonces, esta es una investigación cualitativa. Y cualquiera la ve y dice, uy, siguió el orden común. No, 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 no. Se organizó así, pero no siguió el orden común. De hecho, cuando los muchachos estaban investigando, iban y venían. Y de hecho, una de las últimas cosas que hicieron fue el planteamiento, ¿no? Eso es normal. Eso no pasa así en una investigación cuantitativa, ¿sí? La investigación cuantitativa es lineal, es decir, uno comienza con una idea, uno plantea el problema, una idea es, por ejemplo, quiero estudiar los medios de comunicación, quiero estudiar las novelas colombianas, uno plantea un problema, dice por qué las novelas colombianas son un problema, por ejemplo, dice que las novelas colombianas hablan de machismo, hablan de xenofobia, presentan pues elementos de racismo, elementos de, no sé, de misoginia, elementos de qué sé yo, no se me ocurre otra fobia en el momento, pero muchas fobias, hay transfobia porque no hay transexuales, etc. Uno plantea ese tema y luego uno viene y lee qué se ha hecho sobre el tema, lee qué se ha dicho sobre las novelas colombianas, uno lo explica, argumenta de alguna manera lo que se ha dicho, luego uno determina lo que uno va a hacer y hasta dónde va a llegar uno, plantea una hipótesis y dice, con todo lo que he leído, con todo lo que dije de las novelas colombianas, con todo lo que he leído, teniendo en cuenta las novelas que voy a analizar, yo voy a proponer una hipótesis y es que las novelas colombianas son un mal ejemplo para la sociedad. Esa es mi hipótesis. Dicho eso, comienzo a desarrollar mi investigación, determino unos objetivos con los que voy a trabajar, defino la muestra, es decir, cuántos capítulos de la novela voy a ver, los grabo, los analizo y entrego el informe final, ¿sí? Es una línea. Así se hace una investigación cuantitativa. Yo no puedo saltar. Cuando yo voy en esta parte, por ejemplo, que estoy recogiendo los datos, yo no puedo devolverme y decir, uy, no, ya me di cuenta que el tema que estoy trabajando no me sirve, debo hacerle un cambio. No, voy en línea recta. Como la investigación cuantitativa generalmente es sobre fenómenos naturales, lo que hacemos es que observamos algo, por ejemplo, vemos que las cucarachas, por más que yo las aplaste, no se mueren, me surge un planteamiento de problema, ¿cómo puedo hacer? Estoy inventándome esto, ¿vieron? Así no funcionan las... Esa no sería una investigación de ciencias naturales, pero vamos a suponerla. ¿Cómo hacer para exterminar las cucarachas de forma pronta? No sé. Me planteo el problema, reviso a ver qué se ha dicho en la investigación sobre cucarachas, determino con una población de cucarachas o determino el tipo de cucarachas que quiero exterminar, elaboro una hipótesis y es utilizando este producto que tengo en la mano, las voy a poder eliminar, planteo un objetivo, tomo un conjunto de cucarachas, lo resguardo en una caja, en una habitación y algo, comienzo a utilizar el producto, voy mirando qué pasa y al final determino si mi producto asesina o no asesina las cucarachas, ¿no?
Igualmente, idea de COVID, tengo una idea, hay que superar el COVID, se planteó un problema, bueno, se define cómo funciona el COVID, qué es lo que ataca, dónde está atacando, cuáles son sus componentes, sí, sus componentes, cuáles son sus características, miramos a ver qué se ha dicho de virus similares, determinamos que queremos crear una vacuna del COVID para curar a cierta población, visualizamos el alcance del estudio, luego elaboramos una hipótesis, si utilizamos, como ya leímos bastante, si utilizamos este ingrediente, este medicamento, más este medicamento, más este medicamento, vamos a poder acabar con el COVID, comenzamos a desarrollar la investigación, a desarrollar la vacuna, definimos sobre quién la aplicamos y vemos qué pasa, y luego analizamos para ver si eso que pasó nos da como resultado que sí o que no funciona. Así funciona una investigación cuantitativa. Parece chévere, parece bueno, parece cómodo y puede serlo, pero a veces con los seres humanos puede resultar difícil. ¿Sí? Decimos que es lineal porque no podemos ir saltando de paso a paso, no podemos simplemente, por ejemplo, si ya yo estoy aplicando la vacuna, aquí estoy, bueno, ya aquí la apliqué, aquí la estoy aplicando en este sector, no sé si están viendo el cursor, si aquí la estoy aplicando, yo no puedo simplemente determinar y decir, no, espérate, vamos a devolvernos y vamos a mirar a ver si le agregamos otra cosa a la vacuna para que funcione más. Mejor, no. Ya usted determinó seguir para adelante y si se da cuenta que hay una falla en este sector que no debería haberla, pero en caso de que la haya, usted tiene que seguir para adelante, ¿no? Por ejemplo, si usted comienza a notar que hay algún efecto adverso, lo más normal es esperar a terminar de aplicarla para poder llegar a una conclusión. Usted no se va a devolver en el proceso, a menos de que definitivamente la investigación esté haciendo daño, ¿no? Pero de otra manera usted va a seguir hacia adelante. Es una línea recta cuando hacemos investigación cuantitativa, ¿no? ¿Está claro por dónde voy? Sí. Bien. ¿Por qué eso es malo? Porque como les estaba diciendo, con los seres humanos se puede ir de un lugar a otro intentando corregir lo que se haya hecho o lo que se vaya mirando. Nosotros podemos, por ejemplo, ustedes pueden plantear una idea de cómo mejorar el comportamiento de los niños utilizando videos sobre valores. Y ustedes lo plantean aquí. Y de repente cuando están ya haciendo su investigación, se dan cuenta que esos videos no están funcionando, entonces ustedes deciden volver y hacer un cambio por acá, revisar a ver de pronto, revisar el objetivo, hacer algún cambio de lo que se haya dicho. De pronto ustedes creen que los niños no tienen valores, pero el problema no es que los niños, de pronto ustedes dicen, es que en el colegio no enseñan valores y crean todo su proyecto y lo van desarrollando, pero luego se dan cuenta que en el colegio se enseñan valores, que los valores no están enseñados en la casa, y se devuelven y vuelven a plantear mejor el problema y vuelven a crear unas estrategias para que de pronto los niños puedan aplicar esas estrategias en la casa y puedan mejorar en la casa. Eso en una investigación cuantitativa no se hace, uno sigue de largo. ¿Sí está claro? Por eso decimos que es lineal, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que a medida que vamos avanzando, lo que vamos haciendo es recolectar pruebas. No importa si estamos equivocados o si estamos en lo correcto. Vamos probando a ver qué resulta. Podemos hacer una investigación sobre la vacuna del COVID, tenemos la idea de hacer la investigación, planteamos el problema, todo lo que necesita la vacuna, o cuáles son o cómo afecta el COVID, perdón, cómo afecta el COVID, leemos qué se ha hecho de vacunas similares, miramos a ver qué es lo que queremos lograr con nuestra vacuna, elaboramos una hipótesis, después de mezclar estos ingredientes, de estos medicamentos, nos vamos a dar cuenta que se va a curar, definimos unos objetivos y unos días de trabajo y todo lo demás, determinamos a quién le vamos a poner la vacuna, comenzamos a recolectar los datos de lo que va pasando y analizamos los resultados. En este contexto de recolección de los datos, aquí comenzamos a recolectar las pruebas para determinar si nuestra vacuna sirve o no. Es decir, vamos a ir recolectando pruebas paso por paso, esto van a ser meses de trabajo, y son meses de trabajo en lo que vamos recolectando pruebas para determinar si nuestra vacuna sirve o si no sirve. Este método está enfocado en eso, perdón, este enfoque está enfocado en eso, en recoger pruebas para probar si lo que estamos diciendo es cierto o falso. ¿Sí? Oh, perdón, no era allá, era acá. Dado eso, bueno, ya lo dije, posee un orden riguroso, hay que ir en un orden concreto.
Y ese orden concreto implica que primero tiene que surgirnos una pregunta, ¿cómo podemos curar el COVID? Por ejemplo, se genera una hipótesis, lo vamos a curar con este y con este medicamento, y se determinan un conjunto de variables. ¿Quién me puede decir qué es una variable? ¿Quién me hace el favor e investiga? Durante 2 minutos me dice qué es una variable. Profe, una variable, disculpe, quito eso. ¿Cómo? Es que tengo la clase en el teléfono y el teléfono. Hace eco, ok, te entiendo. ¿Quién me puede decir, quién me podría decir entonces que es una variable? Ya que no sé quién está, Darla, no sé. Es un símbolo que puede ser reemplazado. Profesor, dice Dime. que es un símbolo que puede ser reemplazado o que toma un valor numérico en una ecuación o expresión. Bueno, esa es una definición de variable en matemática. Es una buena definición, pero habrá que adaptarla un poquito acá. Pueden buscarla en Google, si la están buscando no hay problema. Pero esa es un poquito de matemática. Habría que mirar a ver cuál sería de pronto un poquito más. Dice, son las características y propiedades cuantitativas o cualitativas de un objeto o fenómeno que adquieren distintos valores, o sea, varían respecto a las unidades de observación. Vamos a quedarnos con propiedades y características. Bien. ¿Quién más me puede decir qué es una variable? Alguien me dijo que se podía decir algo. Yo tengo una idea, pero con mis palabras. Vale. Una variable es ¿verdad? Es como, o sea, como si estuviera pasando algo, pero si hago esto, pasa esto. ¿Sí me hago entender? Muy bien, por ahí va la idea, muy bien. Vamos a ponerlo así como lo Profe, digo. las variables son circunstanciales. Esa es la diferencia que hay entre cuando algo es acción y consecuencia, lo que hablamos la clase pasada, ¿se acuerdan? Sí, ajá. Dame un segundo y copio lo que nos dijo Joseph, creo que fue Joseph el que lo dijo. Si muevo algo, pasa esto. Algo así dijo él. Ajá, ¿qué me decías? Que las variables son más que todo circunstanciales. Que eso lo hablamos la clase pasada. Sí, Exacto. Son circunstanciales, ¿no? Profe, encontré algo más enfocado al tema. Ok. Igual lo voy a leer, está en Google. Las variables son los conceptos que forman enunciados de un tipo particular denominado hipótesis, fenómeno a la que se le va a evaluar su capacidad para influir, incidir o afectar a otras variables. ¿Puedes leerlo otra vez? Ok. Las variables son los conceptos que forman enunciados de un tipo particular denominado hipótesis, fenómeno a la que se le va a evaluar su capacidad para influir, incidir o afectar a otras variables. Es aquella característica o propiedad que se supone ser la causa del fenómeno estudiado. ¿Puedes leerme la última línea? Es aquella característica o propiedad que se supone ser la causa del fenómeno estudiado. Muy bien. Bien, en efecto, esa sería como una definición fenómeno. Bueno, vamos a corregir la ortografía. Esa sería como una definición bastante, ¿cómo decirlo? Concreta de qué sería una variable, que en efecto va un poco en orden con lo que venía diciendo Darlan, que eran propiedades o características, con lo que nos dijo Joseph de que si muevo algo va a pasar esto, o que son circunstanciales, ¿no? Cómo algo afecta un fenómeno estudiado. Vamos, antes de seguir, vamos a tratar de poner un ejemplo de variable, ¿no? Yo tengo un sembrado en el patio, yo siembro tomate, ¿no? Y yo quiero que mi tomate crezca. Entonces yo tengo que tener en cuenta, para que mi tomate crezca, tengo que tener en cuenta diferentes aspectos. Tipo de tierra, tipo de clima, fertilizante y otro conjunto de ideas, supongamos, ¿no?
Dicho eso es aquí. Alfredo, ¿estás levantando la mano o se te trabó el botón? No, si estaba levantando la mano, solo quería hacer una preguntita. ¿Esto no va metido en el parcial o si lo último que estamos dando? Estoy explicando variables para poder volver a aterrizar en lo cuantitativo y de alguna manera sí aparecería, quizá no tan complejo como lo estoy diciendo, pero sí posiblemente aparecería. De hecho, por eso es que el parcial no es hoy, sino la próxima clase, porque esta clase entraría. Entonces tendría que prestarle un poquito más de atención. O sea, disculpa, o sea, ok. Gracias, muy chévere de tu parte, ¿no? Continúo. Vamos a suponer esto. Yo quiero sembrar un tomate y yo quiero que el tomate crezca. Tengo un conjunto de variables, tipo de tierra, tipo de clima, fertilizante. Entonces yo tengo que analizar, por ejemplo, yo realmente no sé dónde tengo que sembrar el tomate. Yo quiero sembrar tomate en mi patio, ¿no? Pero yo no sé qué tipo de, dónde. Yo no sé de tierra, vamos a poner, debo utilizar tierra negra y tierra, no sé, marrón, qué sé yo. No sé de tierras, ¿no? Quizás no escogí el mejor ejemplo. Tipo de clima, bueno, debo dejarlo a la intemperie. Debe ser intemperie. ¿Qué tiene de malo la palabra intemperie? Intemperie, claro, es que intemperie. Qué tonto yo, mi lenguaje mal hecho. Debo dejarlo a la intemperie. Debo echarle mucha agua. Debo echarle poca agua. Debo dejarlo en intemperie, que le caiga lluvia. O debo protegerlo de la lluvia. Y, por ejemplo, fertilizante. Debo utilizar un fertilizante natural, químico, o no usar fertilizante. Yo me pongo a leer un poco sobre cómo puedo hacer para que mi tomate crezca lo mejor posible. Quizá debo echarle tobaco para que salga tomaco, pero bueno, eso es un chiste de los Simpsons que posiblemente no entienden. Pero yo me pongo a leer sobre qué debo usar y yo determino las cosas que en lo que yo leí me dicen 3 cosas que debo tener en cuenta. Debe haber un tipo de tierra, un tipo de clima, o sea, tener en cuenta el clima o el uso de cómo lo nutro, ¿no? Si le echo agua, si no le echo agua, si debe estar a la intemperie, si no debe estar a la intemperie, ¿no? Y si debo usar o no fertilizante. Y yo propongo un conjunto de opciones. Estas opciones son variables, ¿no? Cosas que podrían determinar un mejor o un peor tomate, ¿sí? Y entonces yo voy a sembrar tomaticos según cada una de estas posibles características. Voy a sembrar un conjunto de tomates en tierra negra y otros en tierra marrón, ¿sí? Voy a poner unos tomates a la intemperie y voy a poner otros que no van a estar a la intemperie, ¿sí? No se estresen por lo que estoy poniendo. Yo nada más es porque quiero que entiendan cómo funcionan las variables, ¿no? No se estresen. O sea, yo, a diferencia de la pregunta que estaba haciendo Alfredo, no les voy a preguntar ejemplos concretos de esto, sino más o menos que me digan que es una variable o, por ejemplo, cuáles son las cosas que afectan. O sea, lo que está en la diapositiva. Esto es un ejemplo. No quiero que se estresen, ¿sí? Entonces, también voy a determinar si... Vamos a quitarlo de debo echarle agua porque eso me va a enredar y me va a hacer un montón de cosas. También quiero saber si voy a utilizar fertilizante natural o no usar fertilizante. ¿Sí o no? Vamos a ponerlo en sí o no usar fertilizante. Nada más así, para que nos queden 2. Entonces tengo que decidir. También voy a sembrar unos tomaticos
en tierra negra, a la intemperie, con fertilizante, y otros sin fertilizante. ¿Cierto? Igualmente estos. Con fertilizante. Sin fertilizante. Con fertilizante. No, sin fertilizante. Sin fertilizante. Sería como. Profe, no sé si esto tenga que ver, pero me recuerda cuando en las preguntas del ICFES preguntaban como, bueno, no necesariamente cosas del ICFES, sino Ajá. matemáticas, cuando ponían como posibles ahí entre X cosas. En efecto, porque esto es matemático, ¿no? Resulta que yo tengo 3 variables, que son, como nos dijeron en algún momento, las cosas circunstanciales que pueden pasar. Un tomate lo tengo que sembrar en tierra. Pero ahora, ¿en qué tipo de tierra? Esa es una pregunta que tendremos que hacernos si yo quiero investigar, ¿no? Por ejemplo, si ustedes quieren investigar cómo hablan las personas en Cartagena, yo les preguntaría, ¿qué personas? ¿Hombres o mujeres? O transgéneros. O, por ejemplo, quieren averiguar qué tipo de personas, cómo hablan las personas en Cartagena. ¿Qué personas? ¿De estrato 1, 2 o 3? ¿O 4, 5, 6? ¿O 7, 8 o los que haya? ¿O qué? ¿Universitarios o de bachillerato? ¿O de qué edad? ¿Jóvenes, viejos? Todas esas posibles divisiones es lo que llamamos variables. Siguiendo por lo que me estaban diciendo, que parece un poco el ICFES, yo estoy haciendo mi investigación, quiero tener el mejor tomate posible, y yo lo que hago es que yo mezclo todas estas variables para ver en estas condiciones cuál tomate me sale mejor. Si ustedes lo ven bien, no sé si lo alcanzan a ver todos, pero son todas las condiciones posibles en las que puedo sembrar un tomate. En tierra negra, a la intemperie y con fertilizante. Como probabilidad Ahora, en tierra negra, no a la intemperie, con fertilizante. En tierra negra, a la intemperie, sin fertilizante. Y en tierra negra, no a la intemperie, sin fertilizante. Y lo mismo pasa con lo de marrón. Tengo todas las combinaciones posibles. Tengo mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 huertos. ¿Cuántos hay? 3, 6, 8 huertos de tomate. Y al final yo voy mirando el progreso, voy experimentando, voy viendo, uy, mira, este tomate está bien rojo, lo pruebo y digo, está muy jugoso, está bien, y luego veo el otro, también está gigante, pero lo pruebo y no está tan dulzón, le falta esto, le falta lo otro, y al final yo determino, luego de experimentar, cuál fue mi mejor tomate. Y yo me di cuenta que el mejor tomate que yo obtuve fue ese que creció en tierra negra, no a la intemperie, porque yo fui el que controlé el clima, no a la intemperie, o sea, el número de agua, yo fui el que lo controlé, y con fertilizante. Y yo tuve una conclusión, ¿sí? Y puedo hacer hasta una escala, este fue el mejor, este fue el peor, este fue el peor. ¿Cómo supe yo cuál era el mejor tomate? Establecí unas variables para mirar cuál de esas variables funcionaba mejor para hacer un mejor tomate. Y resulta que de estos tomates, el 80% fue bueno. De estos tomates, que también en tierra negra, pero estaban a la intemperie, porque eso me fue, bueno, no importa. ¿Qué les digo yo? Aquí puse el 80. El 72% era bueno. Y así sucesivamente, ¿no? ¿Qué hice yo en este caso? Para que vean el carácter cuantitativo. Yo lo que hice fue cruzar variables, ¿no? Utilicé un conjunto de variables para determinar qué era lo que más beneficiaba o qué era lo que más me llevaba a mí a obtener el resultado que yo esperaba. ¿Qué quiero yo? Un tomate maduro, bueno, grande, jugoso. Hice mi investigación sometiendo el tomate a diferentes pruebas, con diferentes variables, con diferentes circunstancias, por decirlo de alguna manera, para determinar cuál era el que realmente valía la pena.
Esto, si se dan cuenta, yo no hice ningún análisis. Bueno, sí, cuando yo redacte mi investigación final, escribiré y redactaré todo lo que pasó, pero al final yo me basé en mi resultado para saber cuál era el mejor en un número porcentual. Esto sería un ejemplo de un estudio cualitativo. Antes de comenzar a hacer esta investigación, de pronto yo me puse a leer y yo dije una hipótesis, y mi hipótesis es: siembro tomate y que crezca. Y yo creo que mi tomate va a crecer mejor si está en tierra negra, a la intemperie, perdón, no a la intemperie, y con fertilizante. Después de yo leer mucho, leer de cómo se cultiva la yuca, el ñame, qué sé yo, cosas que se cultiven en plantas, yo no tengo ni idea de eso porque yo no me dedico a eso, yo leí y me di cuenta que esta combinación era buena y yo formulé mi hipótesis. No se preocupen, solo estoy explicando. Pero ¿qué pasa? Que si yo digo, uy, yo voy a hacer que crezcan tomates, y yo leí y dije, uy, lo mejor que yo puedo hacer es sembrarlos en tierra negra, no a la intemperie y con fertilizantes. Pero como yo soy un investigador, yo prefiero salir de las dudas y decir, oye, ¿y qué tal que yo lo siembre en tierra negra y en tierra marrón me hubiera ido mejor? Porque de pronto si yo lo dejo ahí, que sea el mismo clima el que determine su calidad, me resulta mejor. O de pronto si no le echo fertilizante, porque el fertilizante le da un sabor, qué sé yo, no sé, químico. Entonces yo me formulo, ahí comienzo a buscar las variables, las cosas con las que voy a coger mi fenómeno, como nos decía nuestro compañero Jesús, que es el fenómeno que mide la capacidad de influencia, o sea, perdón, mirar a ver cómo las variables pueden tener influencia sobre el fenómeno. El fenómeno es el tomate crecido. Miro para ver qué características pueden influenciar para que ese tomate sea mejor o peor. Tengo mi hipótesis, ya yo dije, yo creo que con tierra negra no hay intemperie fertilizante, pero quiero confirmar si de verdad con todas las características posibles ese va a ser el que gane. Lo someto, determino mis variables, tipo de tierra, voy a utilizar 2, tipo de clima, voy a utilizar 2, y fertilizante, sí o no usar. Someto mis tomates y al final obtengo mi conclusión. Mi hipótesis se confirmó. ¿Sí? ¿Sí está claro lo que estoy diciendo en el ejemplo? Por lo menos entender el ejemplo, ¿no? Si no está claro, me dicen. Pues sí, sí está claro. Bueno, para mí. Ok, entiendo entonces que para todos estaría claro si nadie más aparte de Alberto me cuenta. O sea que las variables vendrían siendo como, no sé si se podría llamar así, pero armar posibilidades de alguna cosa para que nos dé pues resultado. Exacto. Exacto. Y determinar cuál de esos resultados fue el más positivo. Es lo que hacen, yo no tengo ni idea cómo habrán hecho la vacuna del COVID, pero es lo que se puede hacer, por ejemplo, cuando están inventando vacunas para otras cosas, que van mezclando sustancias y las van sometiendo al pobre monito, se las van inyectando para ver cuál se muere y cuál se salva. Es lo mismo, ¿no? Como test de diferente tipo que se hacen para someter lo que estamos estudiando a prueba, ¿no? Para ver si sucede o si no sucede. Por ejemplo, yo me imagino que cuando Newton descubrió la ley de la gravedad o descubrió la gravedad, el tipo primero tiraría, qué sé yo, cayó la manzana y luego cogió y tiró la taza y dijo, uy, están cayendo iguales, y luego tal cosa y tal cosa y tal cosa. Fue probando, sometiéndolo para ver diferentes, obviamente cada objeto sería una variable para determinar si caen o no caen. Dime, Melanie, me parece que levantaste las manos. Sí, profe, bueno, no sé si de pronto usted ya lo habrá dicho, pero no lo escuché. Entonces, estas variables se utilizan en ambos enfoques. Sí, sí se pueden utilizar en ambos enfoques. No, no lo había dicho, pero sí se pueden utilizar en ambos enfoques. Pero ahora lo estamos viendo de pronto porque lo estamos viendo en el sentido porcentual. Generalmente se utilizan para obtener datos porcentuales. La verdadera importancia radica en que después que tú tengas tus resultados, si me vas a decir algo más o si lo vas a dejar en el numerito. Si lo dejas en el numerito, es cuantitativo. Si tú lo utilizaste solo como una estrategia para ampliar, ahí sería quizá un poco más cualitativo. ¿Sí? Ok, gracias. Robert.
Profe, disculpe, yo ahorita le hice una pregunta que si eso eran como las probabilidades de matemáticas, pero no escuché la respuesta. ¿Qué dijo? Sí, de alguna manera serían las probabilidades matemáticas. ¿Qué tantas probabilidades? En efecto, eso es lo que estamos haciendo aquí. ¿Qué tantas probabilidades hay de que el tomate crezca dada esta circunstancia? Entonces nos dimos cuenta que, en efecto, las circunstancias en las que estaban no a la intemperie, uy, qué problema con esa palabrita, no a la intemperie, con fertilizantes fue la mejor. Ahora, en tierra marrón, que es la tierra de cancha de fútbol, me imagino que es tierra seca, tierra de desierto, a la intemperie y sin fertilizante, ese tomate creció en un 10% nada más. O sea, ahí no salió nada, un 5%, ¿no? Y ahí vamos midiendo. En efecto, son probabilidades matemáticas de que algo funcione o algo no funcione. Obviamente yo tomo toda esta decisión de cómo voy a armarlo después de haber leído y saber qué es lo que me puede funcionar y qué no. Fíjense que aquí no tuve en cuenta la altura. No tuve en cuenta si estábamos en tierra alta o tierra baja. Bueno, ¿qué iba a hacer yo? Irme a Bogotá y cultivar unos allá y otros acá. Pero no lo tuve en cuenta. Podría hablar con un investigador, algún amigo mío que viva en Bogotá y decirle, yo voy a sembrar acá en la costa, tú siembra allá y vamos a ver cuál siembra mejor, cuál nace mejor. Pero eso no lo tuve en cuenta porque quizá en las cosas que yo leí no mencionaban nada de la altura y decían que el tomate podía crecer en cualquier parte. Obviamente esto es invento, porque todos sabemos que los vegetales y en general las frutas, vegetales y frutas, el tomate es una fruta, crecen según el piso térmico y según el clima, pero estamos poniendo un invento, ¿no? Entonces, en una investigación cuantitativa, llevamos un orden riguroso justamente porque primero tenemos la idea, quiero cultivar tomates, segundo, quiero cultivar tomates porque no hay en la ciudad, entonces leo para ver qué se dice sobre el cultivo de tomates, determino cuántos tomates quiero que crezcan, no sé, y después de lo que leí, elaboro una hipótesis. Mis tomates van a crecer con tierra negra, con fertilizante y protegidos de la intemperie. Para eso voy a definir unas variables que es intemperie, no intemperie, tierra negra, tierra marrón, y voy a probar también con fertilizante y sin fertilizante. A ver si mi hipótesis se prueba, ¿no? Lo que uno hace es muy simple, ya uno leyó, ya uno sabe más o menos cuál puede ser el resultado. Pero hombre, para estar seguro que ese es el mejor resultado, prueba ambas cosas, ¿no? Prueba para ver si te resulta por este o te resulta por el otro. Voy a ponerles un caso, debería ponerle pausa a esto, pero voy a dejarlo así, porque no creo que ella vaya a ver esto, pero tengo una amiga que está intentando con alguien, pero es raro el tipo, como que a veces sí, como que a veces no, y pues últimamente en nuestras últimas conversaciones quedé con ella en pongámonos en variables. Un día que te escriba, respóndele rapidito para ver qué tal actúa y al otro ignóralo. Tenlo así, prueba con variables. Bueno, ella se dedica a lo mismo que yo. Entonces tomamos la decisión de tratarlo como si fuera lingüística y tratarlo con variables, ¿no? Para ver qué funciona en cada cosa para poder llegar a una conclusión, a ver si ella le sigue quemando la caña o no. Sé que son ejemplos raros, sé que son ejemplos locos, sé que son ejemplos quizá inapropiados, pero sí quiero que vean cómo una vez funciona con variables o con otras. Tomamos determinaciones de variables cuando tomamos un bus, ¿no? Cuando tomamos por ejemplo, en el Transcaribe, ¿no? Cuando yo estaba allá que tomaba Transcaribe, me acuerdo que hay un Transcaribe que se toma de Providencia hasta el sector de la universidad, no me acuerdo cómo se llama eso, y él se demora un poco en pasar, pero cuando pasa él va muy rápido, va muy directo. Yo no me sé los nombres, ya eso se me olvidó, él va muy directo. Y hay otro que pasa mucho más seguido, pero se detiene en cada estación. Sin querer, yo hice mi propio estudio de variables, en algún momento dado parado, dije, bueno, llegó el que va a llegar a todas las estaciones, no me acuerdo el nombre, me voy a ir ahí. Contabilicé, me fui, contabilicé el tiempo. Luego probé en el otro, obviamente el otro se demoró menos tiempo, pero yo contabilicé a partir del momento en que yo llegué y me tocó esperar a que él llegara. Yo siempre llegaba a las 1:30 de la tarde, llegaba a esperarlo, y me tocó esperarlo como unos 10 minutos, y al final mi conclusión fue que, independientemente de cuál tomara, yo llegaba al mismo tiempo al lugar. En uno porque pasaba primero, pero se detenía en muchos lugares, y el otro porque pasaba después, iba rápido, pero pasaba mucho después. Mi conclusión fue que, independientemente de la variable, de las variantes de la variable, eso se llama variantes, pero no vamos a meter en ese cuento,
independientemente de las circunstancias de la variable, yo llegaba igual, ¿sí? Eso lo hacen ustedes constantemente para comer. ¿Qué como en la noche? ¿Como arroz o como avena? ¿Qué me va a engordar más? ¿Pruebo con avena? ¿Pruebo con arroz? Mentira, no lo hacemos tan seguido, pero sí lo podemos hacer en diferentes contextos. Cuando comemos un helado, ¿no? Ya yo he probado el helado de chocolate y me gusta mucho. Ahora voy a probar el de fresa aquí para ver cuál me gusta más. Te sometiste primero a una variable, luego a la otra y luego deciste, no, me quedo con el de chocolate. Eso no es una investigación científica, pero estamos viendo variables. ¿Dudas? Ninguno. Bien. Lo que hacemos nosotros en la investigación cuantitativa es que primero nos preguntamos, ¿qué voy a comer yo de helado, por ejemplo? Genero una hipótesis, si a mí me gusta el chocolate, debería comer mejor el helado de chocolate, y luego determino las variables. Voy a probar el de chocolate y el de fresa, a ver cuál me gusta más. Y al final puedo comprobar la hipótesis o puedo no comprobarla. Eso es bien importante. El señor Juan Tenorio, no, ¿fue Juan Tenorio? Alguien dijo algo que me gustó por acá arriba, Tenorio dijo, pero no es culpa del investigador por no observar bien el problema, hablo de la cualitativa. Ah, ok, bueno, perdón, pensé que Juan Tenorio había dicho otra cosa. A veces, Juan, yo sé que estabas hablando aquí, a veces eso puede ser, pero a veces puede ser de que quizá lo que hay escrito sobre el problema no concuerda completamente, eso es otro asunto. Pero bueno, a veces cuando de repente podemos hacer una investigación, eso lo dije yo, fue Tapia. Ah, bueno, ok, Robert, lo siento, es que yo confundo los dos apellidos, como están uno debajo del otro, siempre he tenido problemas con eso. Y como no les conozco las caras, siempre he tenido problemas con ustedes dos en particular. No sé si te hayas dado cuenta, pero cada que te llamo tengo que detenerme un segundo a pensar cuál es tu nombre. Veo tu apellido y tengo que recordar cuál es tu nombre. Bueno, continuando, volviendo a la realidad, a veces cualquiera podría decir, pero ¿y si yo hago una hipótesis y la hipótesis no me resulta? ¿Será que yo pensé mal en la investigación cuantitativa? No necesariamente significa que pensaste mal, sino que quizás las cosas cambiaron, no se dieron como era, ¿no? No funcionan de la misma manera. Pensemos en esto. Tienen un dolor de cabeza severo, súper fuerte, y ¿qué es lo primero que dicen? Voy a tomar un acetaminofén, un Dolex, ¿no? Es lo primero que la tienen, es la primera hipótesis. Pero resulta que no les va a funcionar porque quizás su dolor de cabeza es por otras razones, por estrés, es por los parciales, hay muchas otras razones, o quizás es porque no han dormido y lo que necesitan es dormir, no tanto una pastilla. Entonces, tenemos la hipótesis y luego determinamos qué variables vamos a medir para ver si nuestra hipótesis se comprueba. Esto se llama medir variables. Estamos midiendo a ver cuál nos sirve. Miramos para ver cuál nos sirve y si la hipótesis no se comprueba, pues no pasa nada, tenemos un dato nuevo, ¿no? Nadie nos va a decir que nuestra investigación está mala. Resulta que a mí en esta investigación, me salió el 70% y el que estaba a la intemperie me salió el 92%. Por lo tanto, aunque esta era mi hipótesis no se cumplió, sino que se cumplió fue esta. En esta otra investigación que hizo otra persona que no fui yo. No pasa nada, ¿no? Esto es un dato y hay que reportarlo porque es muy posible que no que la investigación haya fallado, sino que nuestras conclusiones hayan sido diferentes. Eso pudo haber sido por fallas en la lectura o porque simplemente habían cosas que no tuve en cuenta en mi investigación. Pero por eso es muy importante aquí leer antes para poder determinar todo. ¿Por qué? Porque nos vamos en línea recta. Nos vamos cosa por cosa. No es que cuando yo estoy por aquí aplicándolo, echando por aquí el fertilizante y la cosa, me doy cuenta, anda, se me olvidó y me acabo de encontrar un artículo donde dice que tiene que ser fertilizante químico y yo estoy utilizando el natural. ¿Qué hacemos? Bueno, voy a apartar unos tomáticos para acá, voy a leer un poquito más sobre el tema y ahora voy a echarle natural a este para ver qué pasa. Entonces me voy a devolver de aquí donde estaba ya sembrando, me devuelvo a leer un poquito más para aprender un poquito más. Voy a cambiar la hipótesis para decir que debe ser con fertilizante natural y entonces a partir de aquí voy a sacar otra ramita para entonces sembrar natural, químico y no sembrar. No, eso no se hace. Si la embarraste y estás embarrándola aquí, mijo, para adelante que para adelante es para allá. Obviamente, como somos investigadores serios, no nos vamos a equivocar porque ya vamos a estar seguros y haber leído todo lo que tocaba en ese momento dado.
¿sí? Pero en caso de que sean investigadores malos y eso les pasa, pues ni modo, sigue para adelante, ya no te puedes devolver, no puedes cambiar tu objetivo, no puedes cambiar tu hipótesis, no puedes hacer nada de eso, porque esto va en línea recta, ¿sí? ¿Dudas? Sí, una pregunta. Bueno, en caso tal y pues yo esté haciendo pues mi investigación y todo, y me quiera saltar o retroceder, deja de ser automáticamente un enfoque cuantitativo. Es una buena pregunta, ¿sabes? Yo no sabría respondértelo. Yo creería que más allá de dejar de ser cuantitativo o cualitativo, te estarías tú saltando el método científico en general, porque no estarías respetando el enfoque como es. Yo creo que lo mejor, si quieres utilizar, por ejemplo, algo cuantitativo y crees que eso puede pasar, lo mejor entonces sería intentar hacer método mixto, que es algo que nosotros no vemos, que es la mezcla de los dos. Yo no sé si se podría decir que deja de ser cuantitativo, pero es algo que tendrías que aclarar muy claramente y justificar y argumentar el porqué del cambio, porque no es algo que deba pasar en el enfoque cuantitativo porque dañas todo. Es como una receta, ¿no? Es como una receta que es que dañas el estudio. Ese es el problema, Geraldine, que quizás te tocaría, es Geraldine, ¿no? Que quizás te tocaría devolverte a cero porque dañas el estudio. Es como cuando estás haciendo un postre, ¿no? Y te dicen, bueno, bata los huevos. Una vez usted bate los huevos, le echas esto, le echas lo otro y le echas lo otro, ¿no? Y resulta que tú batiste tus 3 huevos y luego te diste cuenta que viste mal porque tienes un problema de vista y eran 4. Entonces, cuando ya mezclaste la harina de trigo, qué sé yo, la canela, el cacao, se te ocurre volver a batir otro huevo y mezclarlo. Y resulta que al final la mezcla no te queda igual. No te queda mala, pero no te queda igual, ¿no? Pasa eso. Eso sería lo que terminaría posiblemente pasando. Entonces, aunque tú ofrezcas tu resultado y quizás te gradúes con él, suponiendo que fuera para graduarte, no hay completa seguridad de tu resultado. No podemos dar fe de él. Es como una cosa insegura, ¿no? Como una mentira, como cuando echaste una mentira en la vida real, como cuando echaste una mentira y luego aclaraste que era una mentira, pero ya la gente no confía en ti. Pasa eso. Seguiría siendo cuantitativo, pero ya no es confiable. Ese es el problema. No sé si te respondí. O sea, la consecuencia a la que le temerías, que es que deje de ser cuantitativo, no. Seguiría siendo cuantitativo. La consecuencia es que ya no sería tan confiable. Sí, quedó más claro, profe, gracias. Listo. Entonces, fíjense que hacer el cuantitativo suena súper chévere. Es más, a mí me parece fantástico. Yo amo el enfoque cuantitativo, claro, porque yo soy, creo que yo creo que soy un científico de ciencias naturales frustrado, ¿no? Que a sus casi 50 años descubrió lo que quería hacer en la vida. No, mentiras, pero sí. ¿Sí? Entonces, las variables son medibles, como estábamos diciendo, se pueden determinar. Uno puede determinar, por ejemplo, cuánto porcentaje de a cuántos tomates le voy a echar, ¿qué les digo? Fertilizante, cuánto voy a dejar a la intemperie, cuánto tiempo de intemperie, cuánto tiempo sin intemperie, cuánto de fertilizante, todo eso lo puedo ir midiendo para poder ir determinando. Y si yo quiero hacer el estudio más complejo, puedo decir tomates con fertilizante, que la mitad es tierra y la otra mitad fertilizante, o 20% de fertilizante, o 50%, puedo hacerlo más complejo e ir contabilizando, ¿no? Bien, como se podrán dar cuenta, eso puede funcionar para tomates. Para personas es un poco más difícil, ¿no? Imaginemos que nosotros queremos hacer un estudio cuantitativo sobre cómo enseñarle a un conjunto de niños a sumar. Quiero enseñarles a un conjunto de niños a sumar. Y escojo mis variables. Bueno, a leer. Yo sé más de leer que de sumar. A leer, ¿no? Entonces, le vamos a enseñar a los niños a leer. Voy a enseñar a niños a leer. Yo leí que el mejor método es el de palabras globales. Ese método consiste en
poner oraciones y que el niño lea la oración, tú se la dices, la repite, y él ahí se le van quedando palabras completas. Él ya no va a ver ma y me, ni la M con la A, ni la M con la E, sino que va a haber palabras. Tú lo vas a poner aquí que identifique la palabra completa. El pato toma café. Tú vas a ver, entonces tú le pones la frase y el niño le dirías, aquí dice él, y él la tiene que memorizar. Aquí dice pato, y él la tiene que memorizar. Aquí dice toma. No te puedes ni decirte con la O ni toma. Ese es el método, ¿no? Yo leí que ese es el que quiero. Entonces yo tengo mis 10 pelados y quiero que los chamacos aprendan a leer. ¿Sí? Te digo, bueno, yo leí que ese es el mejor, pero no voy a probar solo ese. Voy a probar el silábico. El silábico es el de ma, me, mi. O sea, que uno no le va diciendo la M con la A, sino que uno le dice ma, me, ¿sí? Que es el que más se utiliza en Colombia. El consonántico es M con la A, M con la E se dice me, el consonántico, y así. Entonces tengo estos tres métodos, ¿no? Yo cojo a mis niños y tomo 10 y 10 y 10 y al final me doy cuenta, el método que más me funcionó fue el silábico, donde el 79% de los chamacos aprendieron. Luego el consonántico, que no lo usa nadie, que ya no se usa y que no se debe usar porque es dañinísimo. Y con eso me funcionó el 22%. Y por último, el de palabras globales, apenas con un 8%. ¿Quién se atreve? ¿Quién aquí, de los aquí presentes, se arriesga a decirme por qué el método que supuestamente funciona para todo el mundo me falló a mí? Porque usted es una persona. Bueno, yo soy una persona, pero lo importante no es que yo soy una persona, sino quiénes son personas. Pues, profe, por la población, ¿no? Exacto, por la población. Los niños son personas. Que yo soy una persona no importa, porque fíjate que en los tomates yo lo resolví y yo soy una persona, pero los tomates no son personas. La población no era persona. Acá la población eran personas. Y pudo haber un montón de factores que influyeron. Que yo estoy en el colegio matándome con el aquí tal, y cuando el chamaco llega a la casa nada más comienza. O sea, la mamá me va llevando la contra, que el chamaco, resulta que este colegio, yo soy nuevo en este colegio, y hay niños de diferentes colegios, entonces tengo una que viene de un colegio donde le enseñaron silábico, tengo otro que viene de un colegio donde le enseñaron consonántico, tengo otra cosa, también están las mismas habilidades de los niños, porque ningún método funciona igual para todas las personas de ningún tipo, y hay un montón de factores que pueden indicar que las personas no aprendieron con mi método, no porque yo lo haya hecho mal, sino por un montón de factores extras. Si yo tengo estos resultados y a mí me falló mi hipótesis, ¿qué creen ustedes que debería hacer yo? O sea, Pues ¿cómo? Aplicarlo con otro grupo de niños. Quizá, pero no tengo tiempo. Mi grado es en 2 meses y la verdad no tengo tiempo, en lo que tengo que llegar a otro colegio, cambiarme de colegio, comenzar. ¿Qué creen que debería hacer yo? Replantear. Esa es una buena idea, replantear. Para comenzar, para ahorrarme el problema, voy a quitar la hipótesis. Yo no me voy a meter en ninguna hipótesis porque esa hipótesis se me está cayendo y después me va a tocar explicar por qué se me cayó y la verdad yo no tengo ni idea por qué se me cayó. Yo voy a quitar la hipótesis. ¿Esa era la hipótesis? No, mentira, no escribí la hipótesis, pero vamos a suponer que borré la hipótesis, ¿no? Ah, bueno, sí, enseñar a leer, aquí estaba. En fin, quito la hipótesis. No lo puse, yo y mis ejemplos malos. Quito la hipótesis. ¿Qué otra cosa creen que podría ser? Cambiar el método. No tengo tiempo de volver a repetir las pruebas. Puedo cambiar el método, pero no quiero que sea esa la respuesta que me den. Esa es una buena manera, cambiar el método. ¿Puedo seguir con el método? Sí. De pronto no cambiar.
Cambiar la evaluación. Cambiar la manera de evaluar los datos de una manera diferente, ok, puede ser. Puedo mirar a ver cómo los evalúo, comenzar a agrupar a los niños que no sabían nada, niños que sabían algo, niños que son nuevos en este método, niños que no, y no solamente basarme en un número. ¿Qué más creen que podría hacer? Hay algo bastante, todo en la vida tiene todo en la vida tiene que, una qué. ¿Quién me dice una palabra que pueda caber ahí? Si a mí me sale un moretón en la mano. Variable. No, ese moretón debe tener una razón. Una causa. Una razón, una causa, una explicación. Muy bien. Utilizando ese término, ¿qué creen que podría yo hacer con estos datos? Yo podría simplemente, no lo voy a poner a que sigan pensando para que no sigan ahí matándose la cabeza, yo puedo comenzar a explicar, puedo buscar otro método, puedo intentar analizar los resultados más a fondo, pero también puedo explicar las causas que dieron a ese resultado. La mayoría de mis niños aprendieron en silábico, pero eso en parte tiene que ver con que las mamás en las casas enseñan silábico. Además, el profesor que estaba antes de mí, les enseñaba método silábico y muchos ya traen ese conocimiento. Obviamente, cuando entran conmigo, comienzan a chocar, se bloquean y yo no recibo ayuda porque la mamá en la casa, en vez de seguir con el método que yo decidí, sigue con el silábico y esa es la manera en la que los niños terminaron aprendiendo. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo? Estoy explicando. ¿Esa explicación será cualitativa o cuantitativa? ¿Cualitativo? Muy bien. Sí, porque no es cuantitativa. Cuantitativa sería que yo utilizara un número. Si se dan cuenta, cuando mi investigación llegaba hasta aquí, era eminentemente cuantitativo. Tuvo un dato numérico, pero como no me resultó y yo quiero ir más a fondo, yo me voy a lo cualitativo. Ahí es donde le digo que lo porcentual sirva a lo cualitativo. Y al final yo explico tanto que mi investigación termina siendo más cualitativa. Como muchos me sugirieron, fíjense, modificar la hipótesis, alguien me sugirió que cambiara el método, yo no lo cambiaría porque pues son los métodos que quiero utilizar, pero sí me sugirieron como cambiar el análisis, ahí sí lo cambié, comencé a hacerle cambios y cuando me di cuenta pasé de una investigación cuantitativa a una investigación cualitativa, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la investigación cualitativa sí podemos saltar. Entonces, por eso es que generalmente las ciencias sociales suelen utilizar el enfoque cualitativo porque trabaja con personas. Y obtener un número de las personas, solo un número y decir, esto mide una persona, es difícil. A veces hay investigaciones, la lingüística, la sociolingüística es muy cuantitativa y yo la amo, aunque a veces tengo problemas con ella, pero está bien, pero no siempre nos permite determinar todo en clase. Le pongo un ejemplo de un método cuantitativo y no me odien después de lo que voy a decir, no me digan mío, profesor. Les pongo un ejemplo de un método cuantitativo que se usa frecuentemente en Colombia y no siempre funciona. El examen. El examen es un método cuantitativo que generalmente usamos y no siempre funciona. A veces hay pelados que se tiran el examen y yo lo he visto y lo he vivido y veo el examen de una persona y digo, no, este man es brillante en clase, pero se rajó en el examen. No sé, estaba aturdido ese día, estaba agobiado, se le fueron las luces, no pudo repasar. Y hubo el otro que no hace un carajo, pero estudió media hora antes y tiene buena memoria y se supo todo. Y media hora después se lo olvidó. El examen es un tipo de enfoque cuantitativo. Y no debería ser la manera en la que los profesores enseñen. No me maten ni maten a nadie por lo que estoy diciendo. No debería serlo. La manera en la que los profesores determinen qué tanto vale, entre comillas, porque ese no debería ser el término, vale entre comillas un estudiante, debería ser a través de la participación en clase, de lo que produce oralmente, de lo que redacta, de cosas más cualitativas y no tanto cuantitativas. Por eso a mí me gusta mandar a escribir bastante, porque ahí yo mido realmente qué tan bueno, y he notado avances, o sea, yo he notado avances de estudiantes del semestre pasado que escribían de una manera y ahora están escribiendo mejor, porque tú vas viendo qué es lo que tanto sabe, ¿no? Porque ahí cada uno se va votando. A veces unos escriben malo, pero tú te pillas qué tanto ha aprendido que lo esté diciendo de una manera súper chueca. En un examen a veces eso no se ve. Porque quizá lo que pasó fue que no entendieron la pregunta, no que no sepan lo que yo estoy preguntando. ¿Sí? ¿Dudas? Después de esa cuña publicitaria. Ninguna, profe.
¿Seguro? Bueno, me alegra mucho que no tengan dudas, porque como yo tengo el examen de metodología listo, estaba pensando en hacerlo en la próxima media hora. Qué buen chiste, profesor. Usted. No, es cierto, aclaré Una pregunta, ¿cuánto No va da a ser el tiempo, estándar? falta el cuantitativo, profesor. Empieza con el cuantitativo. ¿Cómo que falta el cuantitativo? Si estoy hablando del cuantitativo, o sea, ni siquiera estás pendiente de la clase. ¿Quién dijo eso? Me póngale 0. ¿Quién lo dijo? Se monta el estándar. La persona Yo, que lo profe. dijo se escondió enseguida. Yo lo Cerraron dije. los micrófonos enseguida. Ok. Estamos hablando del cuantitativo, estamos haciendo una comparación con el cualitativo. No, de hecho sí tengo el examen listo y había empezado a hacerlo, pero no nos va a quedar tiempo. Era como un regalito, estaba fácil, ahora lo voy a poner más difícil para la próxima semana. ¿Cómo? O sea, déjelo así, no, pero no lo haga ahora. Claro, claro, cómo no, qué comodidad, qué chévere, ¿no? Bien, seguimos. La recolección de datos se fundamenta en la medición, en el enfoque cuantitativo, es decir, todos queremos medirlos. Fíjense que aquí cuando recogí lo de los niños, pues conté niños, y cada que yo vaya revisando, les voy a ir mirando cuántos fonemas te sabes ya, cuántas palabras te sabes ya, 100, 50, 20. Todo lo baso como en recolectar números. No me interesa hacer las entrevistas, no me interesa que me digan cosas de su vida. Por eso la encuesta es tan importante, la de sí, no. Por ejemplo, como acá estaba mirando era cuántos tomates se habían reproducido bonito. Siempre estoy tratando de medir en términos de números, y por eso las variables, cuando las determino en términos de números, ¿sí? Sí, no, lee, no lee, fertilizante, no fertilizante, ¿no? Entonces, los datos en general lo que quiero son números. Yo no quiero que el niño me cuente, ni que la mamá me explique todo lo que sufrió anoche para que el niño se aprendiera la sílaba. A mí eso no me interesa. Me interesa ver resultó o no resultó. Eso también es un problema educativo que nosotros medimos al final en términos de resultados en la educación y no de proceso. Pero eso es otra historia. Vamos a dejar de darle oye, debo hacer algo, pero se me fueron un montón de errores aquí. Bueno, el resultado puede ser estadístico y ello supone objetividad, entre comillas, ¿no? Como al final yo lo que obtengo es un número, yo puedo decir que los números son objetivos. Eso lo vamos a ver un poco en epistemología, pero se supone que los números son lógicos, son exactos. Entonces, si yo tuve que el 80% de estos chamacos, 79%, aprendieron a leer en sílaba, eso es un número exacto, porque a mí me salió así. Y no, es verdad, no es mentira, es un número exacto. Pero, y estoy teniendo en cuenta los otros factores de por qué salió ese número. ¿Sí? No estoy teniendo en cuenta los otros. Eso es como si, qué sé yo, una novia pelea con el novio y ella le dice, tú no me quieres. O él le dice, tú no me quieres. Y ella le dice, pero ¿cómo tú vas a decir eso si yo he renunciado a tantas cosas? Claro que tú no me quieres. Yo te he dado 157 regalos en lo que tengamos de relación. Y tú hasta ahora solo me has dado 98. Lo que prueba que yo te quiero más a ti que tú a mí. ¿En serio un número puede decir eso? Ahora, ¿cuánta gente no le dan regalo y no la quieren? La tienen ahí porque, ajá. No, o sea. Entonces, es cierto que tener un número, es cierto que la investigación cuantitativa nos suele ofrecer un dato estadístico, y ese dato estadístico dice mucho, pero no siempre podemos decir que sea objetivo, porque ese dato puede estar mediado por un conjunto de factores. Por ejemplo, si a mí me preguntaran en este momento, los estudiantes de tercer semestre dicen vulgaridades, voy a hacer un análisis de todas las clases grabadas desde el semestre pasado hasta este semestre para determinar cuáles son los estudiantes mejor hablados y los peor hablados de tercero. Y al final voy a obtener una conclusión, y dentro de mis conclusiones está que algunos son muy frescos al hablar y muy, no digamos vulgares, bueno sí vulgares, pero no en un sentido de grosería, sino de naturalidad, y otros son muy formales al hablar. ¿Ustedes creen que si yo hago una investigación de eso, basándome en las clases que yo he grabado de ustedes hablando, esa investigación estará basada en la verdad o no? Voy a repetirlo porque quizá no me entendieron. Yo quiero hacer una investigación para ver cuál de los estudiantes de segundo o tercero, teniendo en cuenta el semestre pasado y este, son mejores hablados y cuáles son más peor hablados, entendiendo por peor hablados que son como más coloquiales a la hora de hablar. Y yo me voy a basar en todas las grabaciones de clase que hemos tenido, incluida la de hoy. Y voy a revisar cómo habla cada uno y de ahí voy a llegar a mi conclusión. Voy a mirar a ver quiénes hablaron en tono informal, voy a contabilizar las veces que lo hicieron, y los que hablaron formales también lo voy a contabilizar. ¿Ustedes creen que al final esa investigación, ese resultado,
¿Va a ser objetivo? ¿Va a ser real? O sea, profe, va a ser objetivo en el sentido de que, con los datos que está reuniendo, pues lo va a hacer lo más, perdón la redundancia, objetivo posible, pero es muy difícil saber a ciencia cierta, o sea, individualmente, porque es la forma en la que nos mostramos acá. Usted solo está viendo eso, no está viendo cómo nos comportamos en nuestra casa, en la calle, con nuestra familia, amigos, etcétera, etcétera. Muy bien, ilustre doctora Maya. En efecto, usted tiene razón. Y de hecho, es por eso que la palabra objetivo está entre comillas, porque los que defienden la investigación cuantitativa en ciencias sociales dicen, es que es objetivo porque ese es el resultado que nos dio. Ese es el objetivo del resultado que te dio porque no tuviste en cuenta otros factores. Ese es objetivo en la apariencia de tus datos. Muy bien, así como lo dijo Jesús, así es. ¿Sí? Ojo, yo no estoy dándole palo a la investigación cuantitativa en general, sino cómo se utiliza a veces en ciencias sociales, en comunicación, sociología, antropología, psicología, etcétera, etcétera, etcétera. A veces sí nos funciona, a veces no. A veces nos sirve cuando estamos aplicando una encuesta, ¿no? ¿Quiénes ven televisión? ¿Quiénes no ven televisión? ¿Qué programas ven? Ahí nos sirve. Pero cuando ya queremos ir más a fondo, ahí ya hay que tomar del enfoque cualitativo, ¿sí? Bien. Se generaliza, bueno, generalmente en la investigación normal, sobre todo en ciencias naturales, generalizamos, es de carácter deductivo, partimos de una hipótesis, ya eso tuvimos que haberlo dado cuenta desde que dijimos que partimos de una hipótesis, se generaliza, es decir, yo analizo, y si eso me pasó con mis tomates, yo voy a decir, todo tomate sembrado en estas condiciones va a crecer bonito, replico, vuelvo y repito el experimento para ver si me sale igual, confirmo y predigo, ¿no? También digo, cada que un tomate se siembra en estas condiciones, van a ser. Con la naturaleza funciona. No sería nada raro que un tomate sembrado en las mejores condiciones creciera siempre. Pero no funciona con los humanos. Prueba de ello son nuestros niños. Este fue mi resultado, pero porque eran estos niños. Pero si yo tengo tiempo, llegó la hora de entregar la tesis, no la entregué, me dijeron que me atrasaba un semestre. Y yo dije, me mamé de esto, voy a hacer esta investigación en otro lado porque en este colegio con papás que no saben ni enseñar, no se puede. Me mudé a un colegio, cambié la metodología, hablé con los papás, les dije cómo tenían que hacerlo, les expliqué, y resulta que al final mis resultados fueron diferentes. ¿Por qué? Porque son personas, ¿sí? Incluso puede haber utilizado la misma metodología, pero puede ser un resultado diferente porque quizás son niños, si van a seguirme de cero, quizás entendieron el método. Hay tantos factores por los que el resultado podría ser diferente. Eso no necesariamente pasa en el enfoque cuantitativo. El enfoque cuantitativo busca replicar, que siempre salga el mismo resultado. En el enfoque cualitativo esperaríamos que siempre saliera el mismo resultado, pero si no sale no importa, entendemos que son personas diferentes y tratamos de explicar cuáles fueron las causas para que el resultado fuera diferente, ¿sí? Se cree que las conclusiones que obtenemos en el enfoque cuantitativo son externas al investigador y eso es muy difícil. Eso es muy difícil. O sea, si uno está haciendo una investigación, lo que uno está haciendo siempre influye. Yo me acuerdo que yo hacía unas entrevistas a unas personas antes, hace como 30 años, y yo trataba de ser muy relajado cuando hablaba, más o menos así como doy la clase, quizá un poco más relajado. Y a mí me salían las entrevistas, la gente se explayaba y hablaba. ¡Ah! Tenía otros compañeros que de repente hacían la misma actividad, pero ellos eran más serios y siempre estaban como muy formales y la gente siempre era muy formal. La manera en la que uno recoge los datos siempre va a ser influyente, ¿no? Les pongo un ejemplo muy clave. En un trabajo de Gina y Leonardo, unos estudiantes de hace 2 semestres que ustedes no vieron, que se graduaron de la universidad, hicieron una encuesta, y eso creo que lo mencioné antes, sobre la percepción de los jóvenes, de los adolescentes, sobre el contenido sexual de la TV. Las preguntas que ellos hacían era, ¿te has excitado viendo televisión? ¿Te gustan novelas como Sin senos no hay paraíso, donde salen mujeres pues muy exóticas, con faldas cortas y todo lo demás? ¿Has deseado tener un novio o novia de la televisión como un actor o que tenga el cuerpo de un actor? O sea, eran preguntas de ese tipo, ¿no? Para mirar a ver qué pensaban los adolescentes. Resultados, los hombres se reconocen o dicen que son más influenciados por la TV
que las mujeres. ¿Ustedes sí creen que eso sea realmente así o no será que hay unos factores sociales por los cuales las niñas pueden haber estado omitiendo información? Como que de repente sí veían a quién sé yo, al tipo este de, no sé, Sinceros No Hay Paraíso y de pronto sí les gustaba, pero les daba pena aceptarlo en público cuando, por ejemplo, Leonardo les hacía la encuesta. ¿No creen que eso pudo haber sido influenciado? Profe, estaba pensando y de pronto la forma, o sea, obvio que influyó, pero la forma en la que yo lo hubiera hecho, o sea, si me hubiera tocado hacer ese trabajo, pues lo habría hecho de forma anónima, recolectar los datos de forma anónima, porque en el anonimato la gente no se siente presionada. Eso es cierto, pero por mucho anonimato que fuera, de alguna manera la persona va a actuar de una manera diferente. Sobre todo si saben, así no sepan quién eres tú, si sabes que es un hombre que la está haciendo. Bueno, yo no me acuerdo si Leonardo recogió las encuestas o si las recogió Gina, pero es muy posible que a la gente le dé pena aceptarlo. El anonimato por internet, quizás sí, pero obviamente acá era un poco difícil, como estaba el colegio de promedio, pero eso es cierto, eso pudo haber sido una manera. Pero sin duda alguna ahí podía haber algo social influenciando la opinión de las niñas. Prueba de ello es que cuando Gina, porque entonces luego fue Gina la que vino e hizo entrevistas, ya tuvieron más una charla entre amigas. Y ahí las pelas sí dieron respuestas más sexuadas, ¿no? Ya las pelas sí reconocieron que sí la existe influenciada y todo lo demás. El trabajo de ellos fue un trabajo cualitativo, que utilizaron estadística, y ellos concluyen eso, que basándose en las respuestas da la impresión de que las mujeres fueran más, menos influenciables, pero que luego se puede notar que en efecto son tan influenciables como, como los hombres, e incluso más basándose en algunas respuestas, ¿no? Ellos se dieron cuenta de eso y eso lo describieron y hablaron incluso de las razones sociales que podían haber para que de pronto las niñas hubieran dado esa respuesta y dejaron la ventana abierta. Dijeron, de todas maneras, esto hay que seguirlo estudiando. Llegaron a una conclusión cualitativa. Entonces, sí se dan cuenta cómo hacer una encuesta no siempre nos va a dar el resultado, porque la realidad no es tan objetiva. Nosotros en parte influenciamos. Las conclusiones no son ajenas a nosotros. Nosotros podemos estar influenciando lo que pasa. Y eso lo veremos cuando hablemos de etnografía y por qué la etnografía es cualitativa y no puede ser cuantitativa, ¿no? Ellos dicen, los del enfoque cuantitativo, que la realidad es objetiva y susceptible de conocerse. Eso es cierto. La realidad es verdadera tal y como la vemos. Pero nuestra lectura de la realidad será diferente. ¿A quién no le ha pasado que se pone un pantalón, una camisa, una blusa y se siente bien y viene la mamá o alguien de la familia y le dice, tú vas a salir con eso? Obviamente, para la mamá de pronto la blusa está muy escotada, o el pantalón está muy sucio, o la camisa está muy fea, pero ustedes se sienten cómodos con eso. La realidad es objetiva, pero depende de qué ojos la están viendo. ¿Sí? Lo que nosotros vemos como un número que nos está indicando algo, puede que nos esté indicando otra cosa. Como el DANE. ¿Cuántas cosas? Todo lo que el DANE hace es cuantitativo. El nivel de pobreza en Colombia ha disminuido. Bueno, ahora aumentó después de la pandemia, pero ya ha disminuido porque lo estaban viviendo en términos de números. Pero, ¿y realmente ese número seguirá honesto? No sé si alguno se haya revisado, quizá, pero sí conozco de alguien que se revisó en el CISBEN y se encontró que está a 2 peldaños de no ser pobre. Y es como, ¿cómo así que yo no soy pobre? ¿No? O sea, me da risa, pero yo me quedé como, vaya, no sabía que había subido de estrato, ¿no? Pero si esta persona con la que hablé, y yo le dije, ve, reclama, porque realmente, y obviamente, ¿qué hizo? No sé quién evaluó el CISBEN, no sé cómo se hace eso, pero la persona que lo hace se basa en un conjunto de datos, posiblemente fue a su casa, preguntó cuántos trabajaban, cuál era el mínimo de las personas de la casa, y determinó el CISBEN de la casa. Pero bueno, hay que mirar, ¿no? Si hay un joven en esa casa, por ejemplo, una de las personas que vive en esa casa trabaja y se gana como 2 millones de pesos, que no es el gran sueldo, pero no está mal, o sea, pero paga su universidad que le vale 3 millones de pesos, oye, no está quedando con ganancias. Entonces hay un montón de factores ahí, un montón de variables y circunstancias que no están teniéndose en cuenta y que el mero número no nos dice nada, ¿sí? ¿Sí está claro de lo que estamos hablando? Sí, profe, pero una cosa, entonces lo que nos quiere decir es que a ciencia cierta no se puede conocer como la objetividad o la realidad del trabajo. Siempre, en ciencias sociales, siempre tienes que plantear el terreno y asumir que esa objetividad está vista desde tus ojos. Y el que te lea también tiene que entender que esa realidad está vista desde tus ojos, de que hace parte de la interpretación de tus datos y de que es posible que se puedan ver de otras maneras.
A veces, por eso es importante haber leído previamente para poder un poco guiarnos y saber un poquito cómo pensar, ¿sí? No solamente arrancar de cero, sino tener un poquito de idea de cómo pensar a la hora de entender los datos para no dejarte llevar por las meras impresiones. Pero hay que ser honestos, en las ciencias sociales, todas las conclusiones siempre son subjetivas. Ahora, entre más personas estemos de acuerdo con las conclusiones, yo hice mi investigación, tú la hiciste, Abril la hizo, Cristian la hizo, Joseph la hizo, Bayer la hizo, todo el mundo la hizo y todos llegamos a las mismas conclusiones. Ahí podemos comenzar a pensar que estamos llegando a cierto nivel de objetividad, pero siempre aceptando que somos subjetivos en la manera como vemos los hechos, ¿sí? Por eso a veces usamos la estadística para que la estadística nos dé un poquito de peso, pero siempre aceptando que solo es un poquito. Cierro con el gráfico de la investigación cualitativa, que es este. A diferencia de este, eso lo vieron en el lineal, acá es una mezcla, ¿no? Hay una fase 1, hay una fase 2, hay una fase 3, se sigue el mismo orden, pero al final uno siempre puede ir y volver porque uno siempre está leyendo, ¿no? Tengo una idea, se me ocurre un planteamiento del problema, leo para saber qué se sabe de eso. Decido que voy a comenzar mi investigación, me meto para buscar los datos y leo para saber cómo recogerlos, ¿no? Luego me voy, comienzo a decidir cómo voy a hacer mi investigación y la decido, pero entonces vuelvo otra vez entonces para comenzar de cero, para ver si la manera en la que decidí, o sea, como que tanteo el terreno, ¿no? Primero voy, tanteo el terreno, hablo con los niños para ver cómo saben, decido cómo la voy a hacer y luego vuelvo a tantear el terreno para ver si lo que decidí funciona. Luego comienzo a determinar cuáles son los niños con los que voy a trabajar, la muestra, y una vez tengo la muestra, vuelvo y decido cómo voy a hacer el diseño, y luego vengo y recolecto los datos, vuelvo y leo, siempre estoy leyendo, me devuelvo. ¿Sí se dan cuenta? Todas las flechas lo que indican es siempre podemos volver. Estos últimos 3 minutos en el trabajo de pobreza, violencia e injusticia social en el RAP Cartagena, una aproximación a través del discurso de Juan Martínez y Iván José Jiménez, ustedes no se imaginan cuántas veces nos tocó ir y venir, al grado de que antes de terminar, volvimos a hacer los objetivos. O sea, ya todo estaba listo y nos tocó volver a reestructurar los objetivos. Me acuerdo que comenzamos primero diciendo que íbamos a hablar era de la historia a través de las canciones de rap, luego nos dimos cuenta que se nos estaba agrandando, hicimos unas entrevistas, pero las entrevistas no nos dieron resultado, hubo que volver, decidimos que íbamos a hacer las canciones, analizar las canciones, comenzaron a analizarse las letras, se hicieron unos cuadros gigantescos que están al final, donde comenzamos a analizar así lingüísticamente, analizamos como 15 temas, pero eran muchos temas, habían unos temas que no eran suficientes, leímos, nos dimos cuenta de que habían unos temas que eran preponderantes, decidimos hacer esos temas, pero una vez que terminamos esos temas nos dimos cuenta que nos faltaba justificar por qué analizar el rap y por qué la voz en el rap era importante, entonces incluimos otro tema. Cuando ya tenemos ese otro tema nos dimos cuenta que los objetivos que habíamos hecho al principio ya no cuadraban porque ya habíamos hecho diferentes cambios, entonces hubo que modificar los objetivos y cuando se modificaron los objetivos hubo que modificar el problema y entonces hubo que volver a mirar el marco teórico para ver qué le hacía falta y mejorar la metodología porque obviamente todo lo que se hizo en la marcha también había cambiado. Si se dieron cuenta que no fue una tarea de decidí, voy, final. No, es ir y volver. ¿Qué hay, qué no hay? ¿Qué hay, qué no hay? Esto me sirvió, esto no me sirvió. ¿Qué hay, qué no hay? Eso se hace en la investigación cualitativa. Cuando ustedes lleguen al próximo semestre y se les pide el anteproyecto, yo o la persona que esté, se los va a pedir en un orden. Así lo pido yo. Pero al final tienen que tener en cuenta que se puede ir y volver porque así funciona la investigación cualitativa y con eso llegamos hasta aquí. Para la próxima clase, quizá hundemos un poquitico más para cerrar con cualitativa y ya nos metemos de pronto un poco a mirar cómo debería uno pensar la investigación cualitativa con base en este cuadro y comenzar un poco ya con los métodos para recoger datos en investigación cualitativa. ¿Dudas, jovenzuelos? ¿Listos para el examen del próximo martes? Yo espero que sí. 50 preguntas. Listísimo. Me alegro mucho. No. Ok. Profe, una pregunta. ¿La clase de epistemología de ayer, usted ya la subió o no la ha subido? No, Abril, no. La subo como el fin de ¿Por qué? semana. Dime. ¿Podría subirla ahora mismo, por favor? Es que si no, después no voy a poderla descargar, no la voy a poder ver y no voy a poder adelantar. Sí me hago entender porque no sé si mañana pueda tener internet.
Voy a hacer lo posible, pero como tú comprenderás, yo soy una persona que se cansa y después de las 10 de la noche decide que se quiere olvidar de la universidad y ver una buena serie, pero voy a hacer lo que pueda. Igual no creo que pueda tampoco. O sea, porque Entonces, yo ¿para lo qué voy vas a ya estar mismo. pedido? Ah, no, Entonces yo entonces dije, no como que podría bueno, porque me demoro como media hora en exacto, montarla. Si la hago, la montaré como en exacto. media hora en lo que la descargo y ella se monta, se demora como 10 minutos. Bueno, entonces yo le voy a estar escribiendo para ver si ya la monto porque realmente sí necesito eso. Ok. Bueno, jóvenes, si no hay mayores dudas, con eso estaremos llegando hasta hoy. Si alguien tiene dudas, puede hacerlas. ¿Quedó todo claro hasta donde llegamos? Sí, profe. Bueno, entonces nos vemos en 8 días. Bye, profe. Bye. Buenas noches, profe. Hasta la Buenas próxima. noches. Buenas noches, profe, que mi Dios me lo bendiga. Muchas gracias. Buenas noches, Profe, profe. hasta mañana. Buenas noches. Hasta mañana. Profe, una pregunta. Dime. Donde usted sube las clases pregrabadas, el mismo canal de YouTube de todos los semestres o por semestre tiene un No, canal? es el mismo canal. Ok. ¿En el grupo está el link o si podría pasármelo? Yo creo que sí. Pregúntale a Alberto, pero yo pienso que yo puse los canales en el link, en la descripción del grupo de WhatsApp. Ah, bueno, vale. Gracias. Bye. Bye.